Bienvenidos a la sexta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Esta sesión está enfocada en reflexionar sobre las acciones implementadas para favorecer la gestión de las emociones y la empatía entre personal docente, directivo, alumnado y familias. Recordemos que las emociones no pueden desvincularse del aprendizaje, ya que juegan un papel fundamental en este proceso. La sesión está organizada en dos apartados. El primero se titula ¿Cómo nos sentimos? Sigamos trabajando en favor del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y el segundo se titula Resultados del segundo periodo de evaluación. ¿Cómo continuar? La guía está diseñada para realizarse a distancia y las diferentes formas de organizar el trabajo son: trabajo individual. En esta modalidad se propone realizar actividades como lectura de documentos, análisis y reflexión sobre las prácticas, así como la situación de los aprendizajes de los alumnos del grupo o asignatura que atienden. Se recomienda que estas actividades se realicen fuera de línea, antes de la sesión. Es importante que hagan los registros del trabajo individual con el apoyo de procesadores de texto, herramientas en línea como pueden ser formularios, documentos compartidos o en un cuaderno de notas para poder presentarlos al colectivo docente en la plenaria. Estos registros son para orientar la reflexión y la generación de propuestas. Trabajo en equipo. Son actividades diseñadas para que colegas que imparten el mismo grado, ciclo o asignatura intercambien experiencias sobre aspectos específicos de las prácticas docentes. Por ejemplo, aprendizajes fundamentales del grado o asignatura, evaluación del aprendizaje, atención a los alumnos que requieren apoyo y a partir de este diálogo y reflexión construyen visiones comunes, realimenten su trabajo y tomen decisiones. Se sugiere que estas actividades se hagan, de ser posible, a través de videoconferencias. Trabajo en plenaria. Se recomienda realizar estas actividades a través de videoconferencias, haciendo uso de las plataformas que como colectivo hayan acordado previamente. Se propone iniciar los trabajos en plenaria para compartir los propósitos, acordar los tiempos para el trabajo individual y en equipo, precisar los productos que presentarán al cierre de la sesión, luego dar tiempo para el trabajo en equipo y reunirse nuevamente en plenaria virtual para analizar colectivamente las producciones realizadas e integradas por la autoridad de la escuela o el personal designado para ello. Tomar decisiones, llegar a acuerdos, elaborar productos finales, hacer una síntesis y organizar las actividades subsecuentes. Para organizar las sesiones a distancia, les sugerimos tomar en cuenta las siguientes reglas de trabajo. Inicie puntualmente. Se recomienda conectarse 10 minutos antes de la hora programada para evitar retrasos. Dejen encendida su cámara durante toda la sesión. Mantengan su micrófono apagado mientras otros hablan. Utilice la herramienta de levantar la mano para pedir la palabra. Es recomendable nombrar un moderador que organice las participaciones y se da la palabra. Revisen previamente la guía y realicen las actividades para el trabajo individual. Tengan al alcance su cuaderno de notas para registrar las ideas relevantes que compartan con el colectivo. Designen a un relator para que registre en un archivo de texto o en un cuaderno de bitácora los acuerdos a los que llegan como colectivo. Hagan una recapitulación de los acuerdos registrados y compártanlos con el colectivo por correo electrónico. A continuación les comparto la agenda de trabajo donde podemos visualizar el tema, la modalidad y el tiempo. Propósitos. Que el colectivo docente revise su situación personal, la de sus estudiantes y su familia, con base en actividades que puso en práctica para favorecer la gestión de emociones y la empatía. Analice los resultados de aprendizaje obtenidos en el segundo periodo de evaluación e identifique a quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado. Materiales. Estrategia para favorecer la gestión de las emociones y fortalecer la empatía entre el personal docente, directivo, alumnado y familias. Elaborada en las actividades 9 de la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
semáforo y concentrados de información sobre la situación de sus estudiantes, después del primer periodo del ciclo escolar, elaborados en las actividades 3, 4 y 5 de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En el primer apartado de la sexta sesión ordinaria titulado ¿Cómo nos sentimos? Sigamos trabajando en favor del desarrollo de las habilidades socioemocionales, se nos propone reflexionar sobre los avances que hemos alcanzado al implementar la estrategia socioemocional diseñada en la quinta sesión ordinaria, misma que hasta el momento debe estar fortaleciendo en esta educación a distancia los buenos ambientes de aprendizaje en casa, procurando el bienestar emocional de los alumnos como base para su aprendizaje y desarrollo. Asimismo, debe estar favoreciendo la gestión de emociones en los integrantes de la comunidad escolar, favorecer la empatía con los alumnos y sus familias, entre los estudiantes entre sí, entre los miembros del colectivo y de las familias hacia los docentes. No dejemos de lado que también debe orientar a las familias sobre cómo favorecer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. De manera individual, debemos reflexionar sobre todas aquellas acciones que hemos realizado para favorecer la gestión de emociones y la empatía. Es importante que el colectivo docente tenga claro elementos como la gestión de emociones, la empatía y la resiliencia como ejes de análisis a reflexionar durante esta sesión ordinaria. Reflexionaremos primero sobre nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos actualmente? ¿Qué acciones hemos realizado para mejorar nuestro estado emocional? Para después reflexionar sobre el trabajo que se ha realizado para favorecer la gestión de emociones con los alumnos y sus familias. A la fecha, ¿qué estados emocionales predominan todavía en nuestros estudiantes? ¿Qué actividades hemos realizado con los estudiantes para que identifiquen sus estados emocionales impulsivos o aquellos estados emocionales que a la fecha todavía les siguen afligiendo? ¿Y de qué manera hemos fortalecido la empatía con nuestros estudiantes, con sus familias y al mismo tiempo con nuestros compañeros docentes? Durante el tiempo de confinamiento provocado por la pandemia, los docentes hemos experimentado estados emocionales, gestionado emociones, experimentado la empatía y desarrollado la resiliencia. Es importante analicemos su sentido, pues son elementos, categorías, ejes de análisis a partir de las cuales se desarrolla la sexta sesión ordinaria. Iniciemos entonces con los estados emocionales. Los estados emocionales son el motor del ser humano, forman parte de nuestra existencia. Ellos condicionan nuestras acciones, las que vemos como posibles y las que no. Pueden durar desde unas horas hasta varios meses. No requieren una respuesta urgente como las emociones. Son aprendidos y valorados por la cultura y tienen que ver con las experiencias de vida. No dejemos de lado los estados emocionales aflictivos. Son aquellos estados mentales y emocionales que merman nuestro bienestar. Estos se caracterizan por generar agitación interna, nublan nuestro entendimiento, nuestra capacidad de discernir y nos privan de la libertad para pensar y actuar constructivamente. Algunos ejemplos de estados emocionales aflictivos son la frustración, la culpa, la angustia, la ira, la euforia, los cuales de no regularse con su duración e intensidad pueden tener efectos adversos por sí y para los demás. Pasemos entonces ahora a la gestión de emociones. La gestión de emociones es una habilidad para experimentar esas emociones no aflictivas de forma voluntaria y consciente. Ayuda a mantener la motivación a pesar de la adversidad o la dificultad.
Esta se puede aprender a lo largo de la vida. Se trata de un aprendizaje que incluye habilidades como comprender, controlar y modificar sentimientos y emociones propias. Una correcta gestión de las emociones aporta calidad de vida, porque ello implica que una persona sea capaz de regular la ira que siente durante un enfado. Pasando a las habilidades socioemocionales, definamos qué son las conductas aprendidas que llevamos a cabo cuando nos relacionamos con personas de nuestro entorno, por medio de la expresión de nuestros sentimientos, actitudes, derechos y opiniones. Son las capacidades para identificar y manejar nuestras emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer relaciones positivas y definir y alcanzar metas. ¿Cómo se define a la empatía? La empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra, es decir, ser capaz de entender la situación, los sentimientos y las emociones que está viviendo esa persona. Empatía es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con esa persona y compartir sus sentimientos. No quiere decir que piense igual, sino es comprender el resultado emocional del otro. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de la persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido o un accidente. Es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. La resiliencia permite al ser humano ser asertivo y tomar la mejor de las decisiones cuando se tiene miedo de lo que eso puede causar. Durante el trabajo en equipo, los docentes compartirán las reflexiones realizadas considerando los estados emocionales que prevalecen en el docente, así como en sus estudiantes. Cómo a partir de la interacción entre alumno-docente, docente-alumno, se ha favorecido el desarrollo de la empatía. Un elemento muy importante es el identificar qué saben de la resiliencia y su impacto en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Considerando el texto, ¿para qué la resiliencia? Reflexionaremos a partir de la información que ya tenemos de todos los estudiantes y de la experiencia antes leída. Todas las situaciones que principalmente producen estrés o frustración en las niñas, niños y adolescentes. Analizaremos hasta dónde hemos logrado reconocer si los padres de familia ejercen presión hacia sus hijas e hijos en el cumplimiento de las actividades escolares y de qué forma podemos equilibrar o encontrar ese punto medio que tome en cuenta las condiciones actuales y continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje sin generar esos estados socioemocionales aflictivos. Durante el trabajo en equipo, seguiremos dialogando acerca de la resiliencia, que de acuerdo con Acevedo Victoria Eugenia y Mondragón Ochoa Hugo en su obra Resiliencia y Escuela, Pensamiento Psicológico, cito: la resiliencia educativa tiene que ver con aumentar la probabilidad de éxito educativo más allá de la vulnerabilidad que viene de las experiencias y condiciones medioambientales. Una premisa básica es que este tipo de resiliencia puede ser promovido a través de intervenciones que mejoren el aprendizaje de los niños, que desarrollen las competencias y talentos que ellos poseen y que los protejan de las adversidades. La resiliencia que podría utilizarse en las escuelas tiene que ver con la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencia social,
académica, pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy. Consultaremos el manual de actividades que propician resiliencia en niñas, niños y adolescentes, migrantes y refugiados alojados en centros de asistencia social, que se menciona en el material complementario de esta misma guía. Asimismo, consultaremos el anexo 1, donde encontraremos actividades para fortalecer la capacidad de resiliencia en los estudiantes, en las familias y en las maestras y los maestros. En estos momentos de la guía de la sexta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar abordaremos el tema número 2, que se refiere a los resultados del segundo periodo de evaluación, en donde nos manejan la reflexión cómo continuar, además de poder responder las preguntas, cómo van nuestros estudiantes y qué podemos hacer para apoyarlos. Como inicio para esta etapa de trabajo, es necesario hacer un análisis de los resultados obtenidos en el primero y segundo momento de evaluación y a partir de ello generar una reflexión sobre lo que debemos modificar tanto en nuestro actuar como en las estrategias de comunicación que hasta el momento se han implementado. Recuerda que con el resultado que has obtenido y el análisis que se haga, podremos definir el rumbo que seguiremos en este último periodo escolar. Como inicio de estos trabajos, antes de la sesión de Consejo Técnico Escolar, hay que trabajar de manera individual, con la reflexión cómo van nuestros estudiantes. Y para poderla realizar, es necesario retomar el semáforo elaborado en la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar, específicamente en las actividades 3, 4 y 5, para poder realizar el ejercicio de este segundo periodo de evaluación. Para este momento de trabajo, se nos pide elaborar 3 listados a partir de los resultados obtenidos en el segundo periodo de evaluación. El primero será de las alumnas y los alumnos que se encuentran en situación de riesgo después de este segundo periodo, con los que se han tenido una comunicación sostenida, pero cuyo promedio es menor a 6.9. El segundo listado es de alumnas y alumnos con información insuficiente de su aprendizaje y el tercer listado, una actualización de los alumnos sin comunicación. Con toda la información que hemos obtenido, es necesario hacer una reflexión sobre la forma en la que podemos apoyar a las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados y manejan algunos cuestionamientos. ¿Sus estrategias pedagógicas siguen siendo las mismas a lo largo del ciclo escolar o han cambiado? ¿Y en qué han cambiado? ¿Qué tipo de actividades privilegia? Entre las actividades diseñadas por usted, las del programa Aprende en Casa, el uso del libro de texto, clases virtuales o alguna otra que estemos utilizando, y cuáles han dado los mejores resultados. Como tercer cuestionamiento, ¿qué sí le ha funcionado de su estrategia de comunicación con sus estudiantes y familias y qué no ha funcionado? ¿Qué sí ha funcionado de su proceso de evaluación y qué no? ¿Qué habría que mejorar? Finalmente, ¿qué ajustes realizar para elegir las actividades de aprendizaje y evaluación más idóneas? Después de haber realizado actividades de manera individual, ahora se nos pide hacer un trabajo en equipo para poder compartir nuestras reflexiones y sugerencias para el trabajo que desempeñaremos en la última parte de este ciclo escolar 2020-2021, considerando algunos cuestionamientos que nos plantea la guía, como qué hacer diferente para que las actividades de aprendizaje atiendan de manera más pertinente las necesidades de sus alumnas y alumnos que presentan rezago. Además,
cómo podríamos manejar actividades o acciones para aquellos alumnos con una comunicación intermitente o información insuficiente sobre el aprendizaje. Otra de las actividades que se nos pide ahora reflexionar es ¿qué puedo hacer para mejorar los procesos de retroalimentación con alumnos y padres de familia para la mejora de nuestros aprendizajes? Y finalmente, ¿de qué otras formas podemos involucrar a estudiantes, madres y padres de familia a partir de los resultados que se han obtenido hasta este momento con la intención de mejorar los procesos de aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos? Para poder concretar y conjuntar toda esta información, en la guía aparece un cuadro que nos servirá de apoyo para poder organizar todas nuestras reflexiones y las estrategias y actividades que podemos nosotros implementar en este final de ciclo escolar. El cuadro dice qué hacer diferente y mejor, en donde vienen acciones por realizar con alumnos que presentan comunicación y participación sostenida, pero también comunicación intermitente y baja participación en las actividades propuestas por el profesor o profesora. Y se manejan 5 apartados considerando el tipo de actividades que estamos realizando, las formas que se han establecido de comunicación, de qué formas se está dando la retroalimentación a alumnos y padres de familia, qué formas estamos utilizando de evaluación y cómo estamos realizando a partir de nuestra función la gestión de las emociones de alumnos y padres de familia. Una vez que ya hemos realizado nuestras actividades de manera individual y en equipos, ahora haremos el trabajo en plenaria para poder ver de qué forma podemos apoyar a nuestras alumnas y alumnos, así como a padres de familia, considerando que hay que presentar al colectivo información estadística de nuestra escuela, ya sea en listados, tablas, cuadros o alguna otra forma que hayamos nosotros utilizado para contener esta información importante que ha sido proporcionada por cada uno de los docentes, con la intención de poder hacer una revisión en colectivo de la situación que guarda la escuela con respecto a estas alumnas y alumnos que tenemos en riesgo por grado y grupo, solicitando la propia guía hacer un énfasis en las posibilidades de contactar a estos estudiantes con los que hasta el momento no hemos podido tener comunicación como escuela. Además, como parte de este trabajo en plenaria, se solicita que se compartan las acciones que se incluyeron a la estrategia para favorecer la gestión emocional, la empatía y la resiliencia entre la comunidad escolar, que fueron trabajadas en la actividad número 10. Además, si es que se tuvo la oportunidad de elaborar esta estrategia durante la 5ª sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Para este momento, nos piden poder compartir las ideas de nuestra actividad número 15 y poder reflexionar considerando los fragmentos acerca de las formas de apoyo para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes que fue rescatado de Aprendizajes clave para la educación integral del plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación de educación primaria 6º grado en la página 470, donde viene el aprendizaje situado, el aprendizaje dialógico, el aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en el método de casos. Como un apoyo más para el trabajo y la reflexión que estamos generando en torno a nuestras niñas, niños y adolescentes, vienen algunas ideas de Tonuzi. En esta lectura aparecen 3 ideas que son: el juguete más bonito e importante es la arcilla porque no es nada y se puede convertir en todo. El verbo jugar no se puede conjugar con los verbos acompañar, controlar y vigilar, sino con el verbo dejar. Y a diferencia de los adultos, a los niños lo que más les interesa es el trayecto, todo lo que puede pasar durante el viaje, y lo que menos, llegar, que fue consultado en la página de Escuela con Cerebro
un espacio de documentación y debate sobre neurodidáctica. Si hubiera necesidad de hacer una consulta más a profundidad, en la propia guía viene la liga para poder revisar la página mencionada. Como parte final del trabajo de esta sesión, se pide que se establezcan los acuerdos sobre qué acciones vamos a realizar considerando todo el trabajo y reflexiones que se han generado hasta este momento, con la intención de obtener un mejor desempeño de las y los estudiantes en este último tramo del ciclo escolar 2020-2021 y proponer alguna acción emergente para que el colectivo pueda desarrollarla con la intención de favorecer la resiliencia en estudiantes y sus familias, considerando de manera particular aquellos alumnos que están presentando algún tipo de rezago para que ellos puedan obtener los aprendizajes esperados. Esta acción deberá ser agregada a la estrategia de gestión de emociones y el fortalecimiento de la empatía y la resiliencia.